Gracias, Señor, por este día, por estar acá juntos. Hoy día vamos a ver un mensaje de parte del Señor, una palabra que es de aliento y de guía para la congregación y también para las personas que escuchan por primera vez a través de las plataformas digitales. Veremos hoy un ejemplo de una situación difícil en la vida de una persona y cómo esta situación adversa para la vida de uno se puede ver con dos miradas. Veremos también un ejemplo de la palabra del Señor de cómo se deben afrontar aquellas dificultades que nosotros podamos estar viviendo y qué principios también debo aplicar como hijo del Señor, como cristiano, frente a una situación adversa. Cómo Dios desea que afrontemos estas realidades. Entonces vamos a ver este tema que se llama Una realidad, dos miradas, tal como se envió ayer por WhatsApp. Entonces, si me permiten comenzar orando y entregando este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por poder venir delante tuyo hoy día a recibir lo que tú nos quieres hablar, lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres alentar y de lo que tú nos quieres guiar y dar un nuevo entendimiento. Espíritu Santo, yo te pido hoy día que tú vengas sobrenaturalmente sobre tu iglesia, Señor, sobre esta reunión y hables a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Toca nuestros corazones, Espíritu Santo, hoy día. Toca nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Rey. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hay un novelista francés que dijo una frase y dijo: la vida es maravillosa, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. ¿Les parece si ponemos un ejemplo para descubrir si la vida es maravillosa o no? Veamos, por ejemplo, un padre cualquiera enfrentado a una realidad difícil. Por ejemplo, va y se da cuenta que ya no le queda comida en la despensa. Y no tiene de dónde obtener más dinero, ni del trabajo, ni de familiares, ni de amigos. Agotó todos los recursos. Y ha comido muy poco en los últimos meses. Y su hijo está débil y delicado de salud. Entonces, este papá se da cuenta que le queda alimento solamente para una comida más. Y después de eso, él sabe que ya no tiene dónde más acudir, sabe que va a comer esa comida y solamente después de eso van a tener que sentarse a esperar morir. Les pregunto yo, para ese padre, ¿la vida es maravillosa? Buena pregunta ahí. Entonces vamos a ver una situación igual a la que yo les he compartido ahora, pero vamos a descubrir que hay dos miradas de esa realidad. Y una mirada como la que yo les acabo de compartir, trae desesperanza. Pongámonos en la situación de ese padre. Desesperanza, trae tristeza, trae angustia y trae muerte, finalmente. A nivel de los pensamientos,
a nivel de las emociones y a nivel obviamente del cuerpo. Había una debilidad. Trae también, antes de la muerte, incluso rabia. Entonces acá surge una segunda pregunta que es, ¿se podrá ver esta situación desde otra perspectiva? ¿Se podrá una situación tan extrema? Yo me imagino en un lugar de guerra donde no hay dónde acudir. No es que uno vaya a un almacén o pida un crédito, ¿cierto? Es una situación sumamente extrema. Entonces, ¿se podrá ver esta situación desde otra perspectiva? Entonces, vamos a conocer la historia de una viuda que tiene un hijo que depende completamente de ella. Muy similar a este ejemplo. Y no tienen a nadie más. Pero, hay un pero acá, y siempre esos peros son importantes, pero esta viuda, lo puse con negrita acá en mi apunte, pero esta viuda conoce un hombre que tiene una mirada diferente de ver la misma realidad. Y este hombre, antes de leerlo y proyectarlo acá, este hombre se llama Elías. Y es un profeta del Antiguo Testamento que vivió aproximadamente el año 850 a.C., aproximadamente. Un profeta muy importante en la palabra del Señor. Y voy a leer Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tremenda escritura, tremenda palabra del poder sobrenatural del Señor. Y vemos 2 miradas acá acerca de esta escritura y de esta misma realidad. Vemos 2 miradas completamente opuestas, se podría decir. Y vemos primero la mirada del hombre natural, la mirada de esta mujer. ¿Esta mujer conocía del Señor? Según esta escritura, sí. Ella conocía, sabía del Señor. Y en el versículo 12 vemos un golpe de la realidad para cualquier persona que ha aprendido que todo depende de él, de sí mismo. Ella estaba confiada en ella misma. Entonces, la mujer, ¿qué hace? Evalúa la situación que está viviendo y saca sus propias conclusiones. Y llega a un veredicto finalmente. Llega a una conclusión y dice, vamos
a terminar mal, vamos a morir. Entonces, en algún momento llega el día malo que enseña la palabra y surge una gran pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Cómo evalúas tú esta situación difícil? Una situación ya sea de angustia, una situación de enfermedad, una situación difícil a nivel familiar, a nivel económico. ¿Cómo evalúas tú? Con esta primera mirada, que es la mirada del hombre natural, que aparece acá en el versículo 12. Vamos a morir. Que me recuerda también inmediatamente la barca y la tormenta. Vamos a morir. En el Nuevo Testamento, cuando los discípulos están con Jesucristo. ¿Qué conclusiones sacas tú frente a una realidad difícil? Una realidad, una mirada de muerte. ¿Qué conclusiones sacas tú? Entonces la primera mirada que vemos es del hombre natural, tal cual como aparece acá en esta escritura. Pero también vemos la mirada del hombre de Dios, que aparece en los versículos 13 y 14, donde frente a la realidad, el hombre y la mujer de Dios no miran las circunstancias. Elías no miró las circunstancias. Él había recibido palabra del Señor, que le dio una instrucción, y él, como era un varón de Dios tremendo en la Escritura, él no miró las circunstancias, ni evaluó tampoco según su experiencia, según una receta que él tuviese. Tal como lo hice anteriormente, ahora Dios lo va a hacer exactamente igual. No se basó en su experiencia y no llegó de manera rápida a conclusiones tampoco. Y evita él declarar lo que su mente le dice, lo que su inteligencia le dice. Evita declarar y decir, apresurarse con las palabras. La palabra enseña que no es bueno apresurarse con nuestras palabras frente a una situación sobre todo difícil, como estamos viendo acá en este ejemplo de la palabra, sino que busca a Dios. La mirada del hombre de Dios es que busca a Dios y se toma de sus promesas. Se toma de lo que Dios habló, de lo que Dios dice en su palabra. No de su experiencia, ni de sus conclusiones, ni de su inteligencia, ni de sus habilidades, ni de lo que él pueda obtener. Y me llama mucho la atención que lo primero que él le dice a esta viuda es precioso. Y le dice, me parece que es en el versículo 13, no tengas temor. Qué precioso como Dios habla a nuestras vidas y frente a una situación angustiosa, una situación difícil, Él nos dice, no temas. Como Jesucristo les dijo a los discípulos, no teman. No temas. Tú estás pasando por alguna situación angustiante, alguna situación familiar, alguna situación laboral, económica, alguna enfermedad. No temas, dice el Señor. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Y dice acá, es impresionante lo que ocurre acá en esta escritura, porque le quedaba solo una comida y Elías le dice, dame de comer a mí. O sea, es algo completamente fuera de toda lógica. Es lo último que él debió haber dicho, ¿no es cierto? En base a su experiencia, a su educación, a su cultura, él debió haber dicho, tú eres mujer, como en el Titanic, las mujeres y los niños primero, ¿no es cierto? Es algo cultural, pero él le dice, dame de comer a mí. Es decir, fue más allá. ¿Y qué significa esto? Que a pesar de las circunstancias adversas, Dios le dice, sirve a Dios primero, sírveme a mí primero. Se evidencia que primero es servir al Señor, a pesar de que las circunstancias sean adversas, sirve a Dios primero. Tal como la escritura dada a la iglesia de Éxodo 23-25 la semana pasada. Sirve a Dios primero, sirve a Dios
y Él te va a sanar. ¿Recuerdan la escritura dada la semana pasada? No sé si la podemos proyectar. Éxodo 23, 25. Y vemos que Elías le pide que le dé a él primero. Es impresionante. Dice acá, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No es, espera a ser sanado. Se entiende, ¿no es cierto? Dijo el pastor, está bien, uno tiene un tiempo, puede estar enfermo, puede estar en cama, está bien. Eso es parte de, hay que hacer caso a los médicos también. Dios usa la medicina para sanarnos también. Ya no hay que desconocer eso. Gracias, Señor, por la medicina y por los avances que Dios ha permitido en la humanidad. Vivimos tiempos prósperos respecto al avance tecnológico que va en beneficio nuestro. Pero el Señor dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá. Es exactamente como aparece en este pasaje de la Escritura, donde Él le dice a esta viuda que le sirva primero a Él. Haciendo una analogía con el servicio al Señor. Entonces, no tener temor, servir a Dios primero frente a una situación adversa. Y obviamente, escuchar la palabra del Señor primero. Porque si yo no tengo la palabra del Señor, ¿de dónde me puedo agarrar? Primero tengo que tener la palabra del Señor y luego tomarme de eso y aferrarme a eso. Elías había recibido palabra del Señor y en base a eso actuó. Entonces yo no puedo tomarme de algo que no tengo. Por lo tanto, debo recibir palabra del Señor. ¿Y cómo puedo obtener palabra del Señor? Primero, ¿no es cierto?, viniendo acá cada domingo, siendo parte de un cuerpo donde Dios nos pone. No puedo yo como cristiano, ¿cierto?, darme el lujo de no pertenecer a un cuerpo. Eso no existe, sabemos a la luz de las Escrituras. Pero eso sería solamente para el día domingo, que obviamente es alimento espiritual tremendo, pero en el resto de la semana, ¿qué es lo que ocurre? Y la palabra enseña que uno debe tener una relación con el Señor, con su presencia por medio del Espíritu Santo y una relación también con su palabra. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que Dios quiere hablarme si yo no leo su palabra diariamente? Entonces debemos nosotros tener una relación con su palabra diariamente, estar recibiendo qué es lo que el Señor quiere hablar, porque nosotros diariamente somos expuestos a situaciones adversas, situaciones difíciles. Y yo diariamente, como dijo el Señor cuando enseñó a orar, que es precioso y es tan fácil, es tan práctico su ejemplo, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y Él les dice, cuando ustedes oren, no usen repeticiones. Estoy parafraseando, pero les dice, no usen repeticiones, sino que ustedes vayan a su aposento, cierren la puerta y oren a su Padre en los secretos y oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, y le da una estructura, que venga tu reino. Y yo voy diariamente en la mañana o a la hora que ustedes estimen, y voy a mi aposento, Señor, y me voy a salir de la cámara aquí, pero no te preocupes, Matías. Y voy en la mañana y me siento y digo, Señor Padre, hoy día tengo esta situación, que venga tu reino, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, tú derramaste tu sangre en la cruz por mí. Te doy gracias porque ahora soy hijo tuyo, Señor. Soy hijo tuyo, venga tu reino, Señor. Santificado sea tu nombre, tú eres un Dios santo, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Perdóname de todo pecado porque tú eres santo, Señor, y yo he pecado contra ti. He sido soberbio, he sido altivo, no te he buscado como a lo mejor tú lo quieres, Señor. Perdóname, Señor. Y a continuación leo una porción de la Escritura de ese día, y me postro, me arrodillo y digo, y leo y digo, Salmo 37, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio, pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. Gracias, Señor,
porque tú me dices que yo ame a mis enemigos. Y yo te pido misericordia por toda persona que tenga algo contra mí, Señor. Ten misericordia. Pero sé que tú eres un Dios que me ama, que diste tu sangre por mí en la cruz y que tú eres quien me libra del mal. Gracias, Señor, porque tú no me dejarás caer en sus manos, Señor, en manos del maligno, ni permitirás, Señor, que sea condenado, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Y me quedo ese día tranquilo y confiado que el Señor está hablando a mi vida. Y así recibo una palabra, la escribo y me tomo de eso. Y cuando ese día vivo una situación adversa, yo digo, no importa, yo confío en ti, porque tú no me dejarás caer. Me lo hablaste hoy día, Señor. Me lo hablaste hoy día. Tal como Elías, Dios le habló respecto a la viuda, y eso es lo que se cumplió. La visión del hombre de Dios. Esa es la realidad. Esa es la visión que yo debo tener frente a una realidad adversa. Es la visión tuya, no lo que dicen mis propios pensamientos, Señor, sino lo que tú has hablado. Pero Dios quiere que uno confíe en eso, en lo que Él ha hablado. Porque si yo comienzo a dudar de lo que Él me habla, eso no es lo que agrada al Señor. Eso no es lo que agrada al Señor. Dice su palabra, pero pida con fe. Esto aparece en Santiago 1, versículo 6, dice, pero el que pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces yo debo confiar, no dudar. No dudar, porque nosotros hemos sido rescatados, todos los que estamos acá. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje también, si lo está escuchando es porque Dios quiere manifestarse a su vida. Y que deje su vida pasada de no considerar a Jesucristo, no considerar su palabra y lo que Él enseña, y volverse a Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Puede ser que alguno esté acá hoy día o esté escuchando y que simplemente venga los domingos, pero aún no rinda su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo que el Señor quiere es formar ese carácter en nuestras vidas. Ese carácter como el de Elías, que a pesar de las circunstancias, él no seguía por eso. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si alguno de nosotros está pasando alguna dificultad, es probable que el Señor quiera formar esto en su vida a nivel espiritual. Confía en lo que Dios te ha hablado. Confía. Y finalmente, obedecer. Confiar y obedecer. La mujer obedece finalmente y ve el poder sobrenatural de Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue e hizo como le dijo Elías. Confiamos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero debemos actuar e ir y hacer como el Señor nos diga. Cuando Dios habla, a pesar de lo que estemos viviendo, su palabra y lo que Él ha hablado se cumplirá en nuestras vidas. Se cumplirá si nosotros confiamos y obedecemos. ¿Qué te ha hablado el Señor en este tiempo respecto a alguna situación? No dudes, no dudes. Eso es lo que el Señor quiere hablar hoy día en nuestras vidas. ¿Cuál de estos dos caminos, el camino del hombre natural o del hombre de Dios, cuál mirada va a tomar? ¿La mirada del hombre natural o la mirada del hombre de Dios hoy día en tu vida?
¿Estás confiando en tu propia sabiduría, evaluaciones, conclusiones? Es tiempo de arrepentirse de eso. Si alguno de nosotros ha caído en eso, ningún problema. La palabra del Señor dice que si nosotros hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos ha puesto acá, ni estamos escuchando hoy día este mensaje para juicio en nuestras vidas. Si alguno está pasando una situación difícil en sus casas, Dios no te ha llamado para un juicio. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que estemos con Él. Dios nos ama tanto que dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces no es tiempo de dudar, es tiempo de confiar en su amor y en su bondad y que Él quiere lo bueno para nuestras vidas, no lo malo. Confiar en lo que Dios quiere, glorificarse en nuestras vidas. Dios quiere glorificarse porque toda esta situación que leímos no fue para gloria ni de Elías ni de la viuda, sino que es para la gloria de Dios. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es para glorificarse Él y que podamos dar gloria a Dios. Amén.